13:03. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo te va? Rápidamente con esta información de último momento. Vamos a ver este comunicado de suspensión del fútbol hasta el 22 de julio. Atención con el siguiente comunicado. La Asociación Paraguaya de Fútbol hace saber cuánto sigue considerando el nivel de afectación epidemiológica detectado en planteles de varios clubes de primera división y ante la profundidad de casos positivos e indeterminados positivos débiles, la determinación firme de evitar que el desarrollo de nuestra competición futbolística sea una vía de propagación de la pandemia alineado al plan de trabajo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las claras y estrictas directivas incluidas en los protocolos dictados por la APF y vigentes como parte del reglamento de la competición, el estado epidemiológico de los planteles de 9 de los 12 clubes, los que mediante el esfuerzo y la comprensión de grave situación que afecta al país y el mundo cumplieron los protocolos vigentes, manteniendo sus planteles libres de contagio y tras haberse tomado nota de las recomendaciones de la Comisión Médica de la APF y escuchando el parecer de los presidentes de los 12 clubes de la primera división, resuelve. Exactamente, resuelve lo siguiente: ordenar el inicio de una nueva ronda de test a las personas que se hallan bajo el protocolo sanitario de la APF, incluyendo atletas, equipos técnicos y logísticos y dirigentes de los clubes afectados por casos positivos y de los planteles que tuvieron contacto con ellos. Efectuar idéntico procedimiento con el plantel de árbitros de la APF afectados a la competición. Postergar, acá viene la parte más importante, postergar al menos hasta el miércoles 22 la novena fecha del torneo Apertura 2020, la del reinicio del Campeonato Paraguayo de Fútbol. Estas determinaciones son tomadas ante la prioritaria visión de proteger la vida y salud de todas las personas involucradas en el entorno y en el retorno seguro del fútbol paraguayo y de contribuir con ello al combate a la pandemia a nivel nacional. Hasta esta situación que entre anoche y esta madrugada se daba a conocer en los distintos clubes, 3 en especial, finalmente, después de una reunión de los presidentes de clubes con el Ministerio de Salud Pública, la APF tomó esta determinación de postergar. Hoy, este fin de semana, no habrá fútbol. Recién podría retomarse las actividades de competición el próximo 22 de julio. Y este es el escenario real, este es el escenario actual con el que Salud Pública tiene que lidiar. Y está justamente en este lapso en el que tiene que tomar la determinación el Ejecutivo a través de Salud Pública si avanzamos o no a la fase 4, que tendría que iniciarse el próximo lunes. Mazzoleni y otras autoridades decían también lo siguiente: no hay una situación realmente favorable para que se pueda avanzar a la siguiente fase. Y bueno, con respecto también al tema del fútbol que debía iniciar este fin de semana, ya estaban todos los preparativos ajustados ya para el inicio. Sin embargo, ante un contagio masivo, no se va a poder realizar. Más de 50 casos positivos en 3 clubes. Concretamente, tenemos otro comunicado, el de Guaraní, que es uno de los clubes afectados justamente, dice lo siguiente: ante la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en el plantel de primera división y la existencia de casos indefinidos, el Club Guaraní comunica cuánto sigue. Mientras tanto, ya le pedimos a Martín si se puede sumar con nosotros también acá. Se procederá a la desinfección total de las instalaciones del estadio Rogelio Livieres y las oficinas administrativas. El plantel administrativo trabajará a puertas cerradas y a través de home office según funciones y se realizarán el test de COVID-19 de manera preventiva. Jugadores, cuerpo técnico y auxiliares del plantel de primera división fueron sometidos nuevamente a la toma de muestras en el día de la fecha. Es importante destacar que todas las actividades, tanto deportivas como administrativas, se vienen desarrollando con todas las medidas sanitarias correspondientes, y esto en cumplimiento de todos los protocolos de higiene y seguridad, buscando reducir al mínimo el riesgo de contagio. Este comunicado del Club Guaraní. Exactamente, es uno de los clubes. También está el 12 de octubre de Itagua. Martín, me confirmás, ¿verdad? Sí, sí. 12 de octubre. Y también el otro club, el tercero, San Lorenzo. Sí, que no son jugadores, pero... Sí, no son jugadores, pero sí el plantel. Bueno, entonces es importante
reitero esto, la importancia, porque estamos en un momento de determinación y de definiciones. Claro, sí, es importante. A ver, hay una posición contraria que se chocan entre sí. Por un lado, los médicos, sector salud, que está muy preocupado justamente ante el disparo de casos positivos, de fallecidos. Sí. Incluso círculos de médicos también muy preocupados. Ayer daba a conocer un comunicado, el Círculo Paraguayo de Médicos, muy fuerte realmente, porque termina reconociendo allí de que lamentablemente no estamos en condiciones ni de insumos ni en infraestructura. Y por el otro lado, también el grupo económico, claro, que está pidiendo exactamente con insistencia reabrir la fase 4 para que algunos sectores, los más afectados y que todavía no tuvieron la posibilidad de trabajar, lo puedan hacer porque están agobiados. Asimismo, sí, bueno, esta situación que golpea bastante, teniendo en cuenta de que varios sectores ya esperaban este lunes arrancar y con todas las medidas sanitarias. Sin embargo, según varios sectores médicos, esto no se puede realizar. Y bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en los clubes? ¿Qué manifiestan los dirigentes, las máximas autoridades? Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Carlos, acaba de culminar una reunión con clave decisivo para tomar la determinación. Primero, la sugerencia del Ministerio de Salud, que le solicitaba que no era conveniente en este escenario darle continuidad al fútbol, que lo más coherente es postergar, que es lo que ocurrió con el comunicado que ya ha quitado la APF, y realizar un testeo masivo nuevamente para descartar que surjan nuevos casos en los otros clubes, llámese Guaraní, Olimpia, Cerro, Sportivo Luqueño, las demás instituciones, con el caso ya que ustedes habían mencionado, lo de 12 de octubre, que fue lo más llamativo, donde detonaron 35 casos esta madrugada, a pesar de que tanto la dirigencia del 12 de octubre como sus capitanes hablan de que es raro, porque ellos dicen que hicieron 3 testeos y que de repente aparecieron los contagios masivos, en su mayoría asintomáticos y sin mostrar ningún caso de gravedad. Lo concreto es que el fútbol se suspende y que el miércoles debería reiniciar nuevamente si es que todos los resultados son favorables en relación a estos últimos testeos. A ver, el miércoles 22 se tendría que ya reiniciar, pero ¿cómo haría? ¿Y cuándo se volvería a preparar el calendario? ¿O ya sería en forma automática? Eso obligaría a un replanteamiento, Carlos, sí. Claro. Obligaría a reajustar otra vez. Tiene que reprogramar el todo. Calendario, claro. Sí. Claro, porque por el tiempo, porque la postergación obligaría de nuevo a plantear otro tipo de forma, de secuencia de los partidos, ¿no? Claro, porque hay clubes que van a competir, otros no, entonces también está el tema de la rendición física de cada uno, del grupo que va a estar en cuarentena. Hay un montón de situaciones que tiene que la gente de la APF y los clubes determinar, sentar y bueno, finalmente qué hacer con esto, porque realmente hoy el fútbol en Paraguay en total incertidumbre ante esta situación que finalmente, quiero acotar, llamativamente en menos de 12 horas del arranque, no, saltó. Es increíble. Sí. Impresionante. Y pero más masivo, no solo un club, sino más de 50 Contagio casos. masivo. ¿Y qué fue lo que sucedió, Martín? La dirigencia del 12 de octubre dicen que esto es totalmente fuera de lo que ellos venían planificando. Tanto su capitán, Pablo Ceballos, ex Olimpia, Cerro, él habla de que se respetaron los controles, el protocolo, de que no hubo una negligencia de parte de ellos y que ellos habían superado los 3 testeos previos y que llamativamente esto fuera totalmente de lo que ellos manejaban, estos más de 35 casos que vinculan específicamente al club de Itagua al 12 de octubre que estamos mencionando. Bueno, así está la situación. En instantes vamos a tener más información al respecto. Por ahí hablamos con un dirigente de fútbol, con un presidente. El vocero de la APF, Carlos Sánchez, es el doctor Brustri. Es el que está, claro, el que está encargado de hablar. Harrison derivó que él es el que debe emitir la palabra oficial de la APF tras la reunión que ha determinado la suspensión del fútbol hasta el miércoles, aparentemente. Dale, genial. Gracias, Martín. Vamos a volver contigo. Ahí también puse en el grupo de primera edición el tema del comunicado de los médicos ayer y te comentaba y decía también de que fueron bastante duros. Es la comisión directiva del Círculo Paraguayo de Médicos y rescatar nada más una primera partecita y también lo que escribieron ellos en negrita para resaltar
Sí. de qué manera también esta gente está muy preocupada. Dice, el Círculo Paraguayo de Médicos se dirige a la ciudadanía para solicitar una intensificación del sentido de responsabilidad en el comportamiento preventivo frente a la actual pandemia que aparentemente llegó para quedarse por un buen tiempo. Debemos aprender a convivir inteligentemente con la misma. Y quiero rescatar ya esta parte, o si no se vuelve un poco extensa la nota. Dice, no logramos conseguir la infraestructura y equipamiento hospitalario adecuado para soportar el pico intensivo de la enfermedad que nos demuestran algunos países de la región y del mundo. Ahí termina afirmando de que no estamos en condiciones, que no conseguimos tanto la infraestructura como los equipamientos hospitalarios adecuados. Hasta ahora los indicadores nos permiten seguir avanzando en las fases correspondientes siempre y cuando no cometamos los errores de creer que ya hemos superado la tormenta, dice. Y más abajo, solicitamos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de los organismos competentes, imponga una sanción ejemplar a quienes han violado la confianza de la sociedad, incurriendo en actos de corrupción que degradan la transparente vocación de servicio que debemos mantener como médicos. Exigimos disponer de la cantidad de test necesarios y el equipamiento adecuado para los y las colegas que están dispuestos y dispuestas al sacrificio, pero con las condiciones mínimas adecuadas. Duro comunicado de la sociedad del Círculo Paraguayo de Médicos ayer ante esta situación donde, bueno, reiteran que necesitan los equipamientos adecuados. 13 horas con 17 minutos en esta jornada de viernes 17 de julio. Vamos con el repaso completo de los datos actuales. Primeramente, la temperatura de 30 grados 4, cielo despejado, sensación térmica de 30 grados 6, la humedad del 43% y velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector norte. Vamos a ver cómo va a estar este viernes en el horario de la tarde, noche y madrugada. No hay pronóstico de lluvias. Va a descender un tanto la temperatura, pero no demasiado. Sí va a mantener una temperatura cálida de 20 grados en horas de la madrugada. Vamos a ver cómo va a estar este fin de semana en cuanto a la condición climática. Parcialmente nublado para mañana sábado, mínima de 20, máxima de 32 grados. Para el domingo, parcialmente nublado, mínima de 21, máxima de 33. Para este lunes, mínima de 21, máxima de 33 grados. Y para este martes, también parcialmente nublado, mínima de 22, máxima de 33. Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas en la jornada de hoy viernes. El dólar en la compra se encuentra en 6.770 y en la venta 6.830 guaraníes. El euro en la compra 7.200 y en la venta 7.500 guaraníes. El peso argentino en la compra 50 y en la venta 62 guaraníes. El real en la compra 1.150 y en la venta 1.250. Los indeterminados sí deben ir a hacerse los test para confirmar y vuelven a su casa, evitar el contacto con el mundo exterior hasta que sean contactados por personal nuestro del ministerio. Son 45 los que son testeados regularmente cada semana, 30 positivos, 5 indeterminados. Bueno, Carlos, tenemos que hablar de esta visita del ministro de Salud, Julio Mazzoleni,
hasta la zona del Alto Paraná, donde hizo un recorrido. Ahí estamos observando las imágenes, entregó equipo, camas de terapia intensiva, esto en el Hospital Integrado Respiratorio para enfrentar al COVID-19. Manifestó que aún no se decidió un posible avance a la fase 4 de la cuarentena inteligente. El titular de Salud Pública también señaló que se trata de 8 las camas de cuidados intensivos que se suman a Alto Paraná, donde siguen aumentando de manera considerada los casos positivos de coronavirus. Aseguró que de esta manera se está triplicando el número de camas para pacientes. Realmente aquí está todo el equipo del Hospital Integrado, un esfuerzo mancomunado entre todos los sectores de salud aquí en la comunidad y bueno, muy contento de poder habilitar otras 8 camas. Hoy estamos a esta altura ya prácticamente triplicando las camas de terapia intensiva de Alto Paraná, pero quiero mandar un mensaje a la población de que tenemos que seguir peleando esta batalla fuera de los hospitales y es por eso que no es una casualidad que hoy también vamos a inaugurar una unidad de salud familiar, porque queremos llegar a la gente, prevenir que se enfermen. Cuando menos gente tenemos enferma, menos gente hay hospitalizada, menos gente va a haber en terapia y menos gente va a fallecer. Entonces tenemos que conducirnos todos ahora con un modo seguro de vivir y eso no importa la fase, no importa en qué fase estemos. Todos tenemos que lavarnos las manos, guardar la distancia, usar mascarilla y de esa manera vamos a poder avanzar. Esto es circunstancial, hoy podemos estar en una fase, podemos estar en otra, lo que no puede cambiar es nuestro estilo de vida, ¿verdad? A partir de aquí, para que todos nos cuidemos entre todos. Bueno, hoy estamos inaugurando otras 8 camas en terapia intensiva. Como ustedes saben ya a esta altura, digamos, los módulos de terapia son habitualmente de 8 camas porque es la proporción ideal entre un médico terapista y el número de camas, ¿verdad? Estaba mencionando yo que con esto estamos triplicando ya las camas, la oferta de camas en Alto Paraná, pero vuelvo a decirte, a riesgo de ser reiterativo, pero porque creo que es el mensaje principal, nosotros tenemos que seguir peleando esto fuera de los hospitales. Esto tiene que estar disponible, pero no tiene que ser acá donde tenemos que pelear esto. El lugar donde podemos ganar y sacar ventaja al virus es fuera, en la comunidad, lavándonos las manos, guardando distancia, usando mascarilla. Si hacemos eso, no nos vamos a contagiar. Bueno, yo creo que hay una amplia mayoría de la sociedad que claramente respeta, acata y se cuida, ¿verdad? Nosotros tenemos que conducirnos todo como si fuera que estamos portando el virus en este momento. Y bueno, si bien es cierto que hay gente que lamentablemente no está a la altura del esfuerzo de toda la ciudadanía, yo creo que la inmensa mayoría sí lo está. Y bueno, tenemos que tratar de educar y no cansarnos de hacerlo, ¿verdad? La negación o la subestimación del virus es lo que puede llevarnos por un derrotero muy peligroso, ¿verdad? ¿Usted qué está trayendo para los hospitales del departamento del Alto Paraná? Bueno, ahora estamos trayendo 8 respiradores más, ¿verdad? Aparte de los que ya hemos remitido, también estamos trayendo otros equipos muy importantes. Hay uno en particular que ahora enseguida vamos a anunciar que bueno, por primera vez vamos a tener acá, por lo menos en el sector público, y también estamos trayendo sobre todo muchos recursos humanos, ¿verdad? Acá vamos, muchas contrataciones para poder respaldar el uso de esta terapia intensiva. También la zona de Santa Rita, que está viviendo un momento un poco difícil. Agradecemos muchísimo la colaboración de las autoridades y del pueblo de Santa Rita en este momento, y aquí del señor gobernador, que también da el respaldo suficiente. ¿Alto Paraná avanza a la siguiente fase? Estamos todavía valorando eso. Yo debo ser muy franco con la población alto paranaense, en el sentido de que los números por aquí nos inquietan un poco. Pero tenemos la posibilidad, vamos a analizar hasta último momento para definir eso. Lo importante es que la gente se conduzca de un modo seguro, ¿verdad? Y que si nos quedamos en esta fase, entonces lo que tenemos que hacer es aferrarnos a todas las medidas para proteger esto, porque lo que no queremos es retroceder más y perder todos los colectivos económicos que hoy ya están habilitados, ¿verdad? Entonces cuidemos esto primero y después vemos si podemos avanzar o no, ¿verdad? ¿Cuándo se define, doctor? Sí, no, esto se tiene que definir antes del domingo. Yo seguramente voy a volver a Asunción esta tarde, voy a volver a reunirme con nuestro equipo para tener los últimos datos, tratar de poder procesar todos los datos a nivel país, todas las
miradas epidemiológicas y en base a eso definir. De respecto a la supuesta sobrefacturación en la compra de los equipos de salud, doctor. Sí, no existe tal sobrefacturación. Ayer quedó claramente explicado, estamos hablando de un contrato de mantenimiento que está al 60% de la ejecución. Es un contrato abierto, es decir, que se usa según necesidad. Y solo para darles una idea, a esta altura no se compró ningún equipo y estos mantenimientos preventivos y correctivos nos permiten proteger más de 8 tomógrafos, un angiógrafo, cada uno por valor de 20.000 millones de guaraníes, con sistemas informáticos que son realmente muy complejos y sofisticados y sobre todo nos permiten dar un servicio a la gente que necesita eso, sobre todo en este momento de COVID. Así que nosotros tenemos la tranquilidad total de que estamos obrando correctamente y quiero transmitir eso a la ciudadanía, ¿verdad? Porque estos son computadores mucho más sofisticados. Pero además, y esto es lo más importante, este contrato incluye la mano de obra de la persona que tiene que poner el equipo en condiciones, que tiene que hacer el testeo, el calibraje, todo eso y hacer el mantenimiento, como le decía, preventivo. Una de las cosas más soslayadas en la administración pública y sobre todo en el ámbito de salud, no porque se quisiera, sino que siempre se deja de priorizar el mantenimiento, ha hecho que varios equipos de gran inversión hayan caído. Y justamente al final lo que ocurre es que el ciudadano paraguayo al quien tenemos que servir no tiene el equipo disponible. Entonces nosotros vamos a defender siempre este proceso que a la larga es un ahorro enorme de dinero y sobre todo mantiene el servicio activo. Hay un contrato abierto, doctor, eso es lo que hay que decir. Efectivamente, es lo que le decía acá justamente a la compañía periodista, es un contrato abierto. ¿Qué quiere decir un contrato abierto? Que si uno no necesita, no usa, no paga. A esta altura, vuelvo a recalcarle, en este contrato que finaliza en diciembre, que ya tiene 60%, que el proceso se inició el año pasado, que fue acompañado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en todo momento, que otorgó el código de contratación y que hoy está activo. No se compró ni un solo dispositivo ni equipo, se hizo el mantenimiento y se mantiene. Así que yo, como les digo, esto es un ahorro y es una inversión apropiada para el Ministerio de Salud. Y seguimos con la información proveniente principalmente de la zona este de la República, porque el libanés Hassan Barakat, considerado el jefe regional del Hezbollah, este grupo terrorista iraní, arribó a nuestro país con fuerte custodia policial desde Brasil. Lo tenemos a Luis Gavilán, precisamente desde la capital del Alto Paraná. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Carlos, un saludo cordial a nuestro televidente. Es así, bajo una fuerte custodia de las fuerzas públicas, que dio el ingreso a nuestro territorio del libanés Hassan Ahmad Barakat, ciudadano de origen libanés indicado como miembro clave del grupo terrorista Hezbollah, tras ser extraditado por la justicia del vecino país, donde había caído en el año 2018. El ingreso a nuestro país se realizó en el puesto de control migratorio de Ciudad del Este, en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad. Hay que decir que Barakat tiene una causa pendiente, además, en nuestro país por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, según consta en el oficio judicial 732, en este caso del Juzgado Penal de Garantías número 4. Él fue trasladado de inmediato bajo fuerte dispositivo de seguridad a la capital del país, donde ingresará la agrupación especializada, fue hasta el aeropuerto de Itaipú, de allí al comando aerotáctico y posteriormente a la agrupación especializada. Su detención se dio en el vecino país. Él fue, en este caso, enviado a nuestro territorio bajo pedido expreso de la justicia, extraditado, y se le señala como miembro activo de este grupo terrorista Hezbollah. Reiteramos, se trata de Hassan Ahmad Barakat, ciudadano de origen libanés. Bueno, de hecho es importante recordar que la justicia paraguaya había cancelado su ciudadanía. Él tenía pasaporte paraguayo con el que viajaba y fue detenido ahí en la zona fronteriza, en Foz de Iguazú. Por eso lo tenía la justicia brasileña. Se inició el trámite de extradición y finalmente en esta jornada él cruzó
la frontera hacia nuestro país y ya está a disposición de la justicia paraguaya que lo va a procesar. Es así, Carlos. En el 2018 justamente se había dado esa detención. Como todos sabemos, el proceso de extradición es lento, es burocrático, se deben de cumplir estrictas normas formales y finalmente en este 2020 se da la extradición a nuestro país. Si se hablaba de otra figura como la expulsión, evidentemente se da muy rápido, pero aquí se optó por el trámite correspondiente, la extradición, y finalmente después de aquella detención en la zona fronteriza se da hoy la extradición de Barakat. Reiteramos, integrante activo según las pesquisas, las investigaciones del grupo terrorista Hezbollah, que tendría su base de operación activa aún aquí en la zona de la triple frontera acá. Perfecto, excelente. Incluso estoy también buscando acá algunas referencias que hablan de incluso la familia que está vinculada justamente a este grupo. Dice, a ver, también es conocido como Barakat, hermano del número 4 del Secretariado General del Hezbollah en el Líbano. Hay un fuerte vínculo y de hecho recordar también que la justicia tanto norteamericana como las de otros organismos de seguridad miraban con mucha cautela y con mucha preocupación a la triple frontera. Estamos hablando de Argentina, Brasil y Paraguay, porque se sospechaba, incluso se hablaba de que grupos libaneses que operaban en esa triple frontera recaudaban dinero para financiar a este grupo terrorista en el Líbano. Esa era la información frecuente y constante desde los 90 hasta ahora. Sí, totalmente. Es más, varios operativos ya se han llevado a cabo a través del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos aquí en esta zona de la triple frontera. Recuerdo lo más cercano con el propietario de una casa de cambios, también un ciudadano de origen libanés, que es por donde supuestamente pasaban las operaciones financieras de este grupo que se dedicaba justamente a financiar desde aquí las actividades terroristas. Que fue extraditado a Estados Unidos. Exacto, fue extraditado a los Estados Unidos. Esa persona, reitero, esto fue hace un par de años nada más. Aquí en Ciudad del Este se realizó un operativo frondoso con 5 allanamientos simultáneos y la detención finalmente de este ciudadano de origen libanés, su esposa y otros miembros de la familia, quienes están sindicados de formar parte de este grupo con actividades terroristas. Perfecto, gracias. Hezbollah, que en traducción significa el Partido de Dios, que es un grupo calificado tanto por Israel como por los Estados Unidos como un grupo que utiliza la violencia para reivindicar sus pedidos políticos. Hezbollah, el Partido de Dios. Bueno, un abrazo, Luis, desde Asunción, muy amable. Bueno, Carlos televidentes, vamos a hablar ahora de la situación que se da en estas líneas habilitadas del 154, específicamente donde los pacientes, donde las personas con algún síntoma deben reportarse para someterse a estos test. Bueno, ¿qué finalmente está sucediendo? ¿Cuál es la situación? Dialogamos al respecto con la directora Natalia Mesa, que asume que están saturados, pero que igualmente en esta semana disminuyeron el tiempo de espera en los agendamientos. La paciencia es una virtud que la deben desarrollar todos aquellos que presenten síntomas del COVID-19 y llamen al sistema 154, que desde el inicio de la pandemia presentó inconvenientes. Hasta el momento reportó más de 77.000 llamadas. En lo que respecta al Departamento Central, la mayor cantidad proceden de ciudades como San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré y Luque. En este sentido, existen criterios para el agendamiento. Primero, tener síntomas respiratorios, 2 o más de los siguientes síntomas respiratorios, que son congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, tos, fiebre o dificultad para percibir los olores y los sabores y dificultad respiratoria. Con 2 o más de esos criterios, entonces, agendamos para la toma de muestra, considerando también el inicio de esos síntomas. Y el otro criterio principal es que hoy
sean personas contactos de casos positivos confirmados. Entonces esos son los dos criterios que estamos utilizando para el agendamiento de la toma. Ahora, el software de la línea 154 está programado para que a los 40 minutos la llamada pase a la cola nuevamente o se corte directamente. Mayormente los reclamos se basan en esto: excesiva espera y posterior corte. Diariamente son más de 1000 llamadas que deben ser canalizadas. Ayer tuvimos 1100 llamadas y estamos siempre rondando las 1000 llamadas por día. Lo que sí pudimos lograr con varias estrategias que yo más o menos ya les adelantaba es que pudimos disminuir de casi 100 llamadas en cola. Ayer tuvimos como máximo entre 50 y 60 y hoy nos estamos pasando las 30 llamadas en cola. Entonces realmente el número de llamadas sigue siendo muy importante, pero con las medidas que estamos incorporando estamos un poco pudiendo dar respuesta más oportuna a la ciudadanía. El pico de las llamadas se registra en el horario comprendido entre las 10 y las 18 horas aproximadamente. Son 15 operadores que atienden las llamadas los 7 días de la semana y las 24 horas por turno. Descartó la posibilidad de renuncias y apuntó a una redistribución de funcionarios. Teníamos una redistribución porque el personal que estaba asignado al call center tenía que volver al servicio porque también en los servicios de salud había un aumento de demanda. Entonces lo que ahora estamos haciendo desde hoy es la incorporación de nuevas personas al call center. En cuanto a los casos confirmados, instó a los contactos directos que no hayan cuidado la distancia de 2 metros y sin tapabocas a llamar y pedir un turno para la toma de muestra. Bueno, repetimos y reiteramos esto con relación a la posición asumida anoche por el Círculo Paraguayo de Médicos ante el contexto actual, recordando la importancia de tomar nosotros la determinación de cuidarnos en la única manera de evitar el contagio masivo. También hizo referencia a que, lamentablemente, y esto fue para salud pública, decía textualmente, no logramos conseguir la infraestructura y equipamiento hospitalario adecuado para soportar el pico intensivo de la enfermedad que nos demuestran algunos países. Que hoy estamos bien, pero si viene un pico masivo, no estamos en condiciones. Incluso también solicitaron al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que se provea y que provea de los test necesarios y del equipamiento adecuado para los colegas médicos, dice este comunicado, que están en el frente de batalla. Y alguien, un referente muy importante, se refirió al respecto. Así mismo es. Estamos hablando del doctor José Fusillo, el expresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Decía lo siguiente con respecto a si avanzamos o no a la fase 4. Creo que hay que poner varios indicadores. Cuando hablamos de políticas públicas, nosotros entendemos que hay varias aristas que hay que tener en cuenta. Ahora, yo te puedo hablar solamente desde el punto de vista sanitario, que es el que manejo, ¿verdad? Y si nosotros nos guiamos por los indicadores, es decir, los indicadores que sirven para evaluar el éxito o no de una fase, en este momento nuestros indicadores no son tan favorables. Tenemos indicadores que van en ascenso, curvas que están en ascenso, tenemos en los últimos 7 días hemos tenido casi 800 casos, se duplicaron las internaciones en sala y en terapia intensiva en las últimas 3 semanas, hemos tenido 6 fallecidos en 7 días, entonces, y 4 de ellos menores de 50 años, entonces hay que tener algunas variables que hay que manejar y indicadores que son bastante precisos, porque en esta fase, si bien ya está muy flexibilizado, lo de hecho la cuarentena, en esta fase ingresa lo que es la responsabilidad social aún en su mayor grado, porque aquí ya se habilita todo lo que sea ocio y es una fase prácticamente mayormente de características sociales, que es algo muy importante lógicamente, pero en donde más se deben extremar cuidados. Fíjate que estamos hablando de un asado que causó 35 infectados en un club de fútbol. Imagínate vos lo que puede ocasionarse si no se tienen los cuidados en otras áreas. Y eso es lo que preocupa, es eso lo que hay que analizar y digamos, si uno quiere mantener lo que es la coherencia y la línea epidemiológica, tenemos que ver que en otros países el paso a fases se da
en la medida que los casos disminuyen o por lo menos tienen una meseta, nosotros estamos planteando pasar a fases en una etapa de aumento de casos. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Justamente a eso iba, doctor Fusillo, que dice la experiencia de otros países ya respondió en este último tramo. O sea que se espera el descenso en esa curva de la meseta como para ir avanzando. Sin embargo, nosotros mirando el calendario coincide justamente con la fase más alta de contagiados, ¿no? Sí, así. No es la más alta, creo que con la penitenciaría se dio un pico más alto, pero fue debido a la penitenciaría. Pero sí, fuera de ese evento que infló mucho los números, estamos con los números más altos del inicio de la pandemia. Y como vos decís, si miramos solamente a Argentina, que son nuestros vecinos, vemos que Argentina retrocedió a fase 0, digamos, hace 2 o 3 semanas. Y ahora, ayer escuchaba al ministro de Salud de Argentina decir que ellos tienen una disminución del contagio del 40%, tienen una meseta relativamente estable en los últimos 7 días, entonces deciden pasar de fase. Eso creo que son, digamos, lineamientos un poco que pueden ser más fuertes a la hora de tomar esas determinaciones. Pero como digo siempre, aquí también hay otros factores y que entiendo que hay mucha gente que necesita trabajar y que hay varias aristas que uno tiene que tener en cuenta dentro de las políticas públicas y que eventualmente si el ministerio decide tomar eso, tiene que aumentarse los controles e insistirse muchísimo en la responsabilidad social, que creo que en este momento es el principal déficit que tenemos. La gente perdió confianza en las autoridades y creo que todos los médicos hemos perdido credibilidad por varios motivos que ya todos conocemos, y eso hace que la gente no tome más tan en cuenta las indicaciones que damos y que incluso haya un relajo o una pérdida de la disciplina, si queremos decirlo así. Mirando el mapa, doctor, Alto Paraná posiblemente y ciertas ciudades del departamento central son las que de alguna u otra forma podrían quedar en la fase 3 y las demás avanzar. ¿Existe también esa posibilidad? Existe la posibilidad, probablemente, si es por número, Central y Alto Paraná. Pero hay que tener en cuenta que en esta fase 4 también se libera, según el cronograma, lo que es el turismo interno. Es decir, que probablemente uno pueda irse a hacer un viaje familiar a ciudades del interior y aún así y allí movilizar más el contagio eventualmente. Estamos hablando de posibilidades, ¿verdad? Entonces hay que prever un poquitito todo eso. Doctor, ¿cuál sería su dictamen en cuanto al fútbol? Porque supongo que también es un apasionado como aficionado. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un plantel completo, el de 12 de octubre, 35 jugadores, otros con menor cantidad de infectados, árbitros también. Y por sobre todo el concepto de el país en sí. O sea, no puede ser considerado como un estamento aislado, ¿no? Es una cosa que tiene que llevar a la otra. Son infectados que finalmente también a lo mejor interactuaron muy de cerca con sus familiares, con otros. Entonces, es difícil asumir una medida, una determinación de fondo, ¿no? Y es muy complicado y realmente no te puedo dar un dictamen final porque no conozco a fondo el protocolo. Si bien lo leí más o menos, no conozco a fondo el protocolo. Creo que son decisiones porque hay también clubes que cumplieron y que, digamos, también necesitan trabajar. Hay mucha desesperación y creo que toda la población está esperando con ansias que vuelva, pero hay que ser cuidadoso. El contagio, hay que decirlo, no fue durante los partidos, no fue ni siquiera probablemente durante las prácticas. Los contagios siguen siendo sociales, es decir, fuera del entorno de lo que es el entrenamiento o en el partido, ¿verdad? Hasta ahora, excepto creo que el caso ahora de Gustavo Gómez, que se está investigando si no pudo haber un contagio durante un partido, no hay reportes de casos durante partidos, ¿verdad? Y es lo que se está investigando ahora. Doctor, ¿usted de alguna u otra forma atribuía al relajo de la ciudadanía que esto tiene que ver también con esa desconfianza que las autoridades se ganaron en este tiempo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hablamos todos los días, mostramos los casos. ¿Qué es lo que más podemos hacer para que la gente vuelva a recuperar? No está bien vivir con miedo ni en medio de una psicosis, pero eso era lo que había al inicio de esta cuarentena y lo que ahora se nota que perfectamente la gente como que dice no me va a pasar o no me va a agarrar, se cree como que inmune, ¿verdad? Sí, lo que hay que de vuelta es insistir con la responsabilidad y bueno, lo de ganar credibilidad de vuelta es un poco complicado. Creo que deberían esclarecerse todas las situaciones que ocurrieron e incluso determinarse si existen culpables como para que eso ocurra, pero eso evidentemente va a llevar un tiempo. Mientras tanto la pandemia sigue y los efectos sanitarios que esto producen
tienen que preverse, lógicamente, actualmente. Entonces necesitamos nosotros insistir en la población, creo que venimos hablando mucho y mucha gente se cansa también del mensaje, pero más que nunca decimos, ya hace 3 semanas venimos repitiendo la palabra más que nunca, desde el inicio de esta fase 3 quedó, digamos, en la responsabilidad de cada uno el cuidado, y es allí donde necesitamos que la gente entienda que esto es real, que esta es una pandemia que está en el mundo, que nosotros estamos rodeados de focos virulentos, valga la frase, muy fuertes, porque Brasil, Bolivia y Argentina están viviendo realidades muy duras, especialmente Brasil y Bolivia, y nosotros estamos en el medio, no podemos ser probablemente una isla por mucho tiempo, y tenemos muchos déficits sanitarios aún que necesitamos que puedan dar abasto eventualmente si existe el contagio, y para eso el contagio tiene que ser, podemos soportar hasta este ritmo que estamos teniendo ahora, creo que en forma correcta. En este momento los hospitales todavía podemos dar buena atención, tenemos una ocupación de cama en general probablemente de 40-50%, es decir, podemos todavía un poco más, pero si los contagios se dan masivamente, como estos ejemplos que estamos viendo, basta con que haya un 10% de los pacientes infectados que ingresan a los hospitales como para que esto se salga. Doctor, como diríamos nosotros los abogados, y ad eternum vamos a vivir así hasta que aparezca una vacuna. Y yo creo que incluso ad eternum, Roberto, porque incluso cuando haya una vacuna. La vacuna va a ser muy útil, pero hay que recordar que, por ejemplo, la influenza tiene una vacuna ya hace 30 años, y de la influenza H1N1 también ya tiene una vacuna del 2009, y sin embargo seguimos teniendo. El año pasado fallecieron más de 100 personas por influenza teniendo vacuna. Entonces la vacuna va a ser muy útil, esperemos que pueda ayudar especialmente a la población más vulnerable, pero el virus no va a desaparecer, a no ser que exista un proceso de debilitación del virus que se vio con la primera epidemia del SARS, pero que en este caso es mucho más difícil que eso ocurra porque ya se diseminó a todo el mundo. Entonces sí, la vacuna va a ser importante, pero también va a ser importante que aparezca algún medicamento que sea realmente útil, porque aún con vacuna vemos que otros cuadros virales siguen persistiendo. Doctor Fusilo, como siempre, muy amable, muy gentil con la audiencia de... 14 horas con 2 minutos en esta jornada de viernes, siesta de viernes. Vamos con los datos actuales del tiempo, así al menos en estos momentos se presenta Ciudad Capital y área metropolitana. 31 grados 8 es la temperatura actual, cielo escasamente nublado, sensación térmica de 31 grados 7. La humedad del 38% y velocidad del viento a 23 kilómetros por hora del sector norte. No hay pronóstico de lluvias para este viernes. Va a descender la temperatura, pero no demasiado. Se va a mantener cálido. Vamos a llegar a los 20 grados en horas de la noche y madrugada. Vamos a ver cómo va a estar este fin de semana. Un fin de semana agradable, lindo, cálido, ¿sí? Vamos a ver cómo amanece mañana. Mínima de 20, máxima de 32 grados, parcialmente nublado. Misma condición del tiempo prácticamente para este domingo. Mínima de 21, máxima de 33 grados. Para el lunes, también parcialmente nublado, mínima de 21, de cálido a caluroso vamos a llegar a los 33 grados. Y para el martes, mínima de 22 y máxima de 33 grados. Indeterminados sí deben ir a hacerse los test para confirmar y vuelven a su casa, evitar el contacto con el mundo exterior hasta que sean contactados por personal nuestro del ministerio. Son 45 los que son testeados regularmente cada semana, 30 positivos, 5 indeterminados.
continuación vamos a hablar de este hecho que se dio en la ciudad de San Lorenzo. Un hombre que iba a bordo de su automóvil y fue a atropellar directamente una vivienda. Tremendo susto realmente que se llevaron los propietarios, también los que estaban dentro de este lugar. Él dice que perdió el control en una curva en la zona de Laureltí y a continuación impacta por esta vivienda, derrumbando prácticamente toda la muralla. Una niña que estaba en ese lugar se salvó, pero prácticamente de milagro. Sí, porque ingresa literalmente a la casa y quien estaba del otro lado de la pared, tranquila, jugando, una niña. Fíjense, tremenda la historia que nos cuenta justamente lo que ocurrió en San Lorenzo. Impactantes son las imágenes del circuito cerrado de este grave accidente de tránsito que se produjo en la zona de Laureltí, San Lorenzo. Como se ve claramente, el automovilista pierde el control del rodado, impacta primeramente por esta muralla, posteriormente echa por completo una pared y en ese lugar estaba sentada una pequeña niña que se salvó de milagro. Y la verdad que necesitamos señalización porque ahí en la mesa de entrada de la municipalidad ya se solicitó más de 3 años y nunca recibimos ninguna respuesta. Lo que necesitamos es una rápida acción de la municipalidad para que se pueda solucionar, porque es un milagro de Dios que mi hija se haya salvado, pero para mañana puede ser para otra persona, puede ser un transeúnte o cualquier persona como quien transita por aquí. Entonces necesitamos el rápido accionar de la municipalidad de San Lorenzo para que puedan poner la señalización que corresponde y la lomada, porque más de 3 años este asfalto está acá y no tiene ninguna señalización, ninguna lomada. Mira la curva que está aquí y realmente nos urge, por eso ya estamos cansados de recurrir a la municipalidad, ir a ver nuestro reclamo, pero no recibimos ninguna respuesta. ¿Cuándo ocurrió esto y en qué momento del día fue también? El martes a las 5 de la tarde, en hora pico, vamos a decir, donde la gente más transita, porque este es un alternativo de Laguna Grande y Mariscal López, que es el camino que sale a Luque, también sale a Mariscal López, que utilizan muchísimo la gente que vienen de Capiatá, de Costa Augusto, de Luque, para poder salir ya acá directo en Madalín, porque se salen Lagunas Grandes. Ya los vecinos en reiteradas ocasiones solicitaron a la Municipalidad de San Lorenzo la colocación de reductores de velocidad y especialmente de señalización. Sin embargo, todas estas consultas jamás fueron atendidas. Asimismo, hace 3 años que solicitamos nosotros el reductor de velocidad acá en esta calle, porque ya hubo muchos accidentes. Gracias a Dios que no hay víctimas fatales. Hay ya en varias casas ya se entró acá vehículos, porque la velocidad es impresionante acá y tenemos nuestro documento, nuestra solicitud a la municipalidad, también la resolución de la Junta que ha aprobado que se haga el reductor de velocidad sobre esta calle. Pero hasta hoy día no tenemos respuesta, no vinieron a hacer nuestro pedido. Ya muchísimo, ya, y gracias a Dios, como dice acá nuestra vecina, que no hubo todavía. Además que tenemos una institución pública, una escuela acá, a una cuadra de acá. Y acá los chicos pasan esta calle para ir a esta institución, a la escuela. Y es un peligro y necesitamos, urge esa necesidad de que se nos haga acá el reductor de velocidad. Es importante destacar que no es la primera vez que se produce un accidente de estas características. Sin embargo, a pesar de que los hechos continúan, no hay una respuesta concreta de las autoridades para solucionar este inconveniente. Los vecinos están decididos a continuar con este reclamo.
Bueno, ayer a la tarde, noche, se daba a conocer, se hacía público, por lo menos, la fuga de un recluso en este centro educativo ubicado en Pedro Juan Caballero. Y esto obviamente motivó la intervención de la gente del Ministerio de Justicia. Así mismo es, tenemos el seguimiento de este caso y atención porque la ministra Cecilia Pérez dispuso la intervención del lugar y separó del cargo al director Alcides Valenzuela Rivas. El interventor designado es Francisco Benítez Escobar. En estos momentos, bueno, ya se da la intervención luego de la fuga de este adolescente en el centro educativo de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Noticia de último momento ante la fuga de este menor de edad. La ministra de Justicia dispuso la intervención, y no solamente la intervención, sino la destitución también, el relevo de su director, y se hace cargo Francisco Benítez Escobar, no solamente de la dirección, sino también de encabezar esta intervención para dilucidar de qué manera este chico huyó de este centro educativo penitenciario allá en Pedro Juan Caballero, en la zona norte de la República. Bueno, hoy es viernes, mucha información complicada, difícil, incertidumbre, fase 4, no. Pero en medio de toda esta situación también hay algunas positivas que nos gustaría rescatar, y por eso ya lo tenemos al doctor Pedro Halley, que es el gerente de prestaciones económicas del IPS, que se había anunciado la posibilidad de un tercer pago. Finalmente esto, tengo entendido, doctor, buenas tardes, ya se concretó a partir de hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes, don Carlos, y al equipo. Sí, ya arrancamos hoy a full. Transfiriendo ayer realmente ya 8.000 nombres a BNF para el pago en ventanilla, hoy otros 5.000, hablo de 60.176, y el lunes, martes ya pasamos los pagos también a los que cobran por tarjeta de débito, que son los trabajadores bancarizados, digamos. O sea, estamos metiéndole duro para hacer llegar este dinero a la gente. Bueno, 8.000 ayer, 5.000. Estos son aquellos que estaban cobrando en las dos últimas ocasiones a través del BNF. Sí, sí. Arrancamos con lo que cobran en ventanilla BNF, porque el proceso de determinar la cuenta bancaria de cada trabajador nos lleva 48 horas. Entonces eso lo vamos a tener el lunes y ahí empezamos a depositar en cuenta de trabajadores. Este ya es un trabajo en conjunto con la gente que maneja justamente el tema de las tarjetas, ¿no? A través de ellos van distribuyendo las cuentas de los usuarios. Sí mismo, a través de una operadora que, por qué no decirlo, Bancar es la operadora de tarjeta, y ellos nos dicen, a Carlos tiene cuenta en tal banco, nos devuelve la información y ahí la acreditamos a Carlos en ese banco. Me dice Pedro, no tiene, entonces la acreditamos en BNF. Bueno, entonces, ¿este tercer pago va a beneficiar a cuánto nos decía, doctor? 60.176 líneas de base. Puede ser que se agreguen más, que son los que ahora están suspendiendo. Los nuevos sería un primer pago para ellos, pero en principio estos son los que ya cobrarían su tercer pago. Ya, ustedes tienen comunicación de que hay algunos rubros que evidentemente extendieron y otros que están comenzando a pedir nuevamente la suspensión de actividades, doctor. Así mismo, acorde a información del Ministerio de Trabajo, con lo que estoy en línea directa permanente con la ministra, etcétera, sí hay nuevas suspensiones. No en un nivel catastrófico, digamos, pero sí hay nuevas y vamos respondiendo a todos. Con este pago, ¿qué porcentaje estamos usando de los 100 millones, doctor? 38% de los 100 millones. ¿Hay esperanza eso, claro, de un cuarto, incluso quinto pago por si esto continúa y no hay visos de una solución pronta? Me refiero a actividades que están en la última fase y que incluso hasta diciembre no volverían. Asimismo, la instrucción que yo tengo del presidente de la institución, don Andrés Guetich, es entregar a la gente hasta el último centavo de los 100 millones en las herramientas que se llaman compensación económica y subsidio de reposo, que es lo que hasta ahora tenemos. ¿Esto significa que de esos 100 no se va a utilizar en otra cosa que no sea pagar a aquellos que están suspendidos temporalmente sus actividades? O que caen enfermos por COVID. Vi que creo que el Ministerio del Trabajo ya con ustedes están viendo la posibilidad en los casos que la empresa, como el de Luque, por ejemplo, que tuvo que ir a una inactividad laboral porque todo el plantel
está en cuarentena ante casos sospechosos, entonces esa gente va a tener la posibilidad de cobrar de IPS ese subsidio. Sí, es lo que se llama la figura del aislamiento preventivo, le decimos nosotros, el ministerio le llama en cuarentena o en observación. Sí. No importa, es la misma cosa. El caso de Luque, los 40 van a su casa y van a tener derecho al subsidio de reposo por enfermedad común por 14 días, siempre y cuando se queden sin salario. Es decir, si la empresa les manda a su casa, pero les hace hacer teletrabajo o les mantiene el salario, ahí no cabe el subsidio de reposo. Pero tiene que haber 0 ingresos. ¿Y qué pasa con el otro grupo que están con las tomas, las tomas hechas, pero que por una cuestión de prudencia y recomendación sanitaria suspendió sus actividades por 2 semanas? Entonces el súper no se abre durante 2 semanas y hay 400 empleados ahí sin actividad laboral. Y sí, y esa es la figura del aislamiento preventivo o la cuarentena. No hay que confundir con el que tiene diagnóstico positivo. Ese de hecho se va a su casa y de hecho cobra. Pero la otra figura es el aislado preventivamente. Ese también va a cobrar siempre y cuando no haya ingresos. Doctor, me hacen una pregunta, si es que nos puede aclarar. Si es que estos pagos que afectan a los suspendidos desde el 1 de julio, estos pagos se va a realizar a estos empleados que fueron suspendidos ya desde el 1 de julio. Sí, sí. En tanto el trabajador configure como trabajador suspendido, el Ministerio de Trabajo nos comunique esa nómina, digamos, y sea asegurado el IPS, por supuesto que tendrá derecho. Bueno, perfecto. O sea que ya depende del empleador, de la notificación que haga justamente el empleador. Claro, la mecánica se mantiene. El empleador que decide suspender por hasta 3 meses comunica al ministerio. El ministerio hace una precalificación, digamos, preadmisibilidad, nos envía, nosotros verificamos 2 cosas. Si el empleador está inscrito en IPS, si el trabajador está inscrito en IPS como asegurado, y que ese trabajador no tenga ingresos, por ejemplo, si sea funcionario público, ya sea un jubilado. En esos casos tampoco corresponde. Claro, entonces, para aclarar, aquellos que desde el 1 de julio están suspendidos van a cobrar ya este tercer subsidio. Claro, pero para ellos sería su primer pago. Claro, para ellos su primer pago, pero bueno, ya van a recibir, porque quizás por ahí estuvieron trabajando hasta junio y se complicó, otro grupo sale con la suspensión, entonces está realmente suspendido desde el 1 de julio y por ende va a tener la posibilidad de cobrar para ellos primer subsidio de IPS. Sí, señor, así mismo, don Carlos. Genial, un abrazo, doctor, como siempre, un placer. Igualmente a la orden. Gracias, buen resto de jornada, buen fin de semana. Bueno, interesante realmente. Sí. Hay algunos que están sin actividad desde abril. Claro, sí. Que ya cobraron 2 subsidios y cuyo rubro laboral, turismo, hotelería, sector educativo, de formación técnica. Sí. Gastronomía también. En algunos sectores que no van a poder todavía retomar sus actividades laborales y se les vuelve a extender la suspensión temporal para aquellos, buena noticia porque van a comenzar a cobrar su tercer subsidio. Y aquellos que a partir del 1 de julio se les suspendió temporalmente, también van a acceder a esta plata. Y lo que decía también, algo muy importante, el aislamiento preventivo. También. ¿Sí? Ese es un aspecto que no se tocó hasta el momento. Y que va a beneficiar a la gente. El emblemático es el caso de Luque, el supermercado. 400 empleados. Que el supermercado cerró por esta situación. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa deja sin actividad, laboral a 400 empleados. 2 semanas que la empresa dice, yo no me puedo hacer cargo por una sugerencia de salud pública cerrar. Entonces ahí ya va directamente a IPS. Que va a tener que... Y eso se replica en todas las otras empresas que puedan tener una situación. Imagínate en un lugar cerrado, 50 empleados, 2, 3 positivos, se cierra a cuarentena todo. ¿Y qué pasa con el empleado? IPS. Ahí está. Pero ojo, tiene que estar en IPS. Claro, sí. Porque hay muchas empresas que tienen un plantel y tienen la mitad de IPS y el resto es negro. Sí. Entonces... ahí se complica. Acá la premisa es que vos estés cotizando en IPS. Claro, de que seas un empleador formal. Ahí está. Ese es el secreto.
14:34 minutos, doctor Hugo Cabrera, director de la Primera Región Sanitaria. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarle. Igualmente, buenas noticias en el primer departamento, doctor, ante una situación muy complicada en esta parte de la República, bueno, en el norte, que ya también pasó por un momento difícil, pero bueno, ¿cuál es la última noticia con relación a casos ahí positivos? Y bueno, lo importante es que, bueno, nosotros ya hemos completado 47 casos positivos. En este momento estamos con casi 32 casos recuperados, ¿verdad? Eso es para nosotros es un logro muy importante, ¿verdad? Tenemos 12 pacientes en este momento activos, pero con mucha esperanza en el transcurso de la semana, también porque no han desarrollado síntomas, también ya empiezan la fase de recuperación para la próxima semana, ¿verdad? Y tenemos un paciente internado en este momento en cuidados intensivos, que también la evolución hasta el momento es favorable, ¿verdad? Estamos ya ha superado más de una semana y estamos esperando que el progreso siga igual, ¿verdad? Claro, por sobre todo que ya no se sigan dando casos positivos en el departamento de Concepción. Ahora bien, en cuanto al mapeo, al monitoreo que está realizando la Primera Región Sanitaria, doctor, en cuanto a los contactos principalmente, ¿cómo están en ese sentido? En ese sentido bastante bien, es justamente lo que estoy explicando, ¿verdad? Nosotros habíamos iniciado con un caso inicialmente en Concepción, completamos 22, que fue prácticamente todo el entorno de una familia, ¿verdad? Bastante numerosa, entre familiares, sobrinos, primos, ¿verdad? Hoy en Concepción, el distrito de Concepción no tiene un solo caso. Sí estamos con casos positivos en Ubiyaú, ¿verdad? Y tenemos casos positivos en Azote, que fue el último distrito que saltó, ¿verdad? Lo positivo tanto en Ubiyaú como en Azote, que los otros contactos, ¿verdad? Ya dieron todo negativo en 2 muestras, ¿verdad? Y eso es bastante alentador, ¿verdad? Y estamos empezando a tener en ambos distritos también un número importante ya de recuperados, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros significa que el trabajo se está cumpliendo, que la gente está respetando, ¿verdad? Y no nos cansamos de insistirle a la población, ¿verdad? De que todos somos los actores de esto, ¿verdad? Totalmente. No es solamente la parte de salud, ¿verdad? Que, sin embargo, que todos somos actores para que podamos salir. Fuimos también a un departamento que no tuvo casos durante casi 2 meses y medio, cuando empezó en todos los otros departamentos del país, pero en un mes, así, bruscamente, saltamos a 47, ¿verdad? Claro, que los obligó también a quedarse ahí estancados por un tiempo, pero evidentemente, ¿usted cree, doctor, ante esa última situación, que la gente tomó conciencia? ¿Cómo usted ve las calles de Concepción, allí en la capital? ¿Hay una mayor conciencia después del último episodio sobre los cuidados y lo importante que significa llevar adelante estos cuidados sanitarios para evitar el contagio masivo? Y creemos, personalmente, yo creo que estamos alrededor del 80%, ¿verdad? Seguimos insistiendo mucho, seguimos principalmente los jóvenes, son los que son un poco más reacios a cuidarse, ¿verdad? En el sentido de que quieren participar de eventos deportivos, o sea, ya quieren distenderse mucho, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo en esa parte, que es lo más importante para nosotros, porque la población mayor, adulta, ¿verdad? Adulta mayor, se cuida un poco más, ¿verdad? Pero los jóvenes son nuestro temor en este momento, ¿verdad? Claro, la que, a ver, no se siente vulnerable, sino al contrario, hay una actitud temeraria, y aparte son jóvenes, saben que quizás, bueno, no les afecta tanto. Son desafiantes, ¿verdad? Sí, usted sabe, la adolescencia, la falta de conciencia, pero acá no solamente ellos, lo importante es que tomen conciencia de que pueden contagiar realmente a sus seres queridos que están en una franja etaria complicada o padecen una enfermedad de base, que puede ser hasta mortal. Y eso es lo que estamos, en eso estamos trabajando mucho, en la promoción, ¿verdad? Y en los controles aleatorios que venimos haciendo, ¿verdad? Con las otras autoridades, ¿verdad? Tanto municipales como policiales y judiciales, ¿verdad? Hay una buena cohesión, ¿verdad? De por sí hemos tomado medidas un poco drásticas de ingresar a un albergue a personas, en todo un paquete de un grupo de personas, ¿verdad? Que tuvimos muchas críticas, pero las supimos absorber, ¿verdad? Y bueno, dio el resultado que esperábamos, ¿verdad?
que era cortar el proceso principalmente en Concepción, ¿verdad? Claro. Doctor, como siempre, es un placer, muy amable. Buen resto de jornada y buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Ojalá sigan así ahí en el primer departamento. Doctor Hugo Cabrera, director de la primera región sanitaria. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo hoy en la zona del Alto Paraguay, en esto que se denomina el proyecto ya de la ruta bioceánica. 92 kilómetros ya de pavimentación terminada. El gobierno nacional inauguró de esta forma un nuevo tramo asfaltado de 16 kilómetros de la ruta bioceánica en la zona de Carmelo Peralta. El presidente de la República asistió a la inauguración del subtramo 17 de la referida ruta junto con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vinz, así como autoridades locales y departamentales. Con estas obras, la ruta bioceánica completa 92 kilómetros y a finales de este mes se prevé inaugurar el subtramo 4, que tendrá 12 kilómetros, y con ello la nueva obra tendrá 104 kilómetros. Yo obviamente respeto las opiniones, como dije, de todos. Vamos a intentar convencerle. Es un crédito que se trabajó, que ya está aprobado y solamente depende, reitero, ¿verdad?, de la buena voluntad del Congreso. ¿Verdad? Ustedes saben, un proceso, una obra, se aprueba el crédito, entre el llamado a licitación, el proceso de construcción, tal vez esa obra va a empezar a funcionar para apoyarle a los productores lácteos de la zona dentro de 4 años. O sea que tenemos todavía 4 años que todavía van a vivir ellos con el problema de poder sacar sus productos. Primero tenemos que hacer la continuación de la bioceánica hasta Pozo Hondo, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad, porque lo que hoy tenemos ya es la primera parte de la bioceánica y el puente Carmelo Peralta. Obviamente es lo principal, es lo fundamental, ¿verdad? Sin esto no se puede iniciar el sueño de la conexión de los dos océanos. Para nosotros, después de estas obras que ya estamos llevando adelante, la ruta de la leche, que es la que queremos convencer al Congreso que nos acompañe, es buscar el financiamiento o otra herramienta como llave en mano o APP para la continuación de la ruta bioceánica. Hay que darle continuidad dentro del Plan Nacional de Transporte, que está diseñado un poco todas las obras prioritarias para fortalecer toda nuestra conectividad. Esta es una herramienta muy importante porque, reitero, ¿verdad?, nos permite al Estado paraguayo tener menos endeudamiento a corto plazo y obviamente también se desarrolla una capacidad importante que fortalece también a la imagen país en el exterior, ¿verdad?, porque estos bonos fueron colocados en el mercado financiero internacional. Es la primera vez en la historia que una empresa privada coloca bonos del Estado para obra pública en el Paraguay y colocaron nada más que 450 millones de dólares, o sea, una gran colocación, porque de hecho esto es un gran esfuerzo que ha hecho el sector privado y es una herramienta que nos permite a nosotros tener capacidad de pago con un financiamiento importante y sin que todo recaiga sobre el endeudamiento directo del Estado. Hay que tener una visión elevada, no se hace la inversión para hoy, se hace para dentro de 10 años. El puente Remanso se hizo hace 50 años y hoy quedó chico. O sea, vamos a tener un acceso con un mercado mucho más competitivo para el Océano Pacífico, donde están los grandes mercados del Oriente, ¿verdad? Y otra cosa, acá también hay una planificación que seguramente ya no nos va a tocar a nosotros, pues es parte del diseño, en algún momento buscar la posibilidad de canalizar alrededor de las rutas un canal de agua del río Paraguay, del caudal del río, para también ir convirtiendo en tierra productiva, diríamos de manera paralela a lo que es la ruta bioceánica. Bueno, en instantes vamos a ampliar esta noticia en desarrollo. Tiene que ver con un grave accidente que ocurrió hace minutos nada más. ¿Dónde? En la zona de la ruta que une Luque con San Bernardino, un sitio conocido como Ciervocuá. Hay gente atrapada, la intervención tanto de bomberos voluntarios, de la policía caminera, involucra a 2 vehículos, esta camioneta a la mano izquierda, ahí está el conductor atrapado allí, la intervención de los bomberos que tuvieron que utilizar los equipos incluso para cortar la chapa y permitir la liberación del conductor. Y por el otro lado, un camioncito de color azul, transportador,
Vemos también la parte frontal prácticamente destruida, sin el parabrisas delantero. Bueno, información, reiteramos, en desarrollo, no hay muchos detalles todavía porque esto acaba de ocurrir. Repetimos, reiteramos, en la ruta que une Luque con Samber. En instantes ampliamos. Bueno, vamos a hablar de esta situación que tiene que ver con la justicia y los altos directivos de IMED, esta empresa que en su momento muy cuestionada por la provisión de insumos que finalmente fueron rechazados por Salud Pública. Atención, porque hay una resolución de la justicia con respecto a esto, y es que jueza declara en rebeldía y ordena captura de directivos de IMED. Se trata de la jueza Elisis Sánchez, que declara la rebeldía y ordena la captura de la titular de Insumos Médicos S.A., Patricia Ferreira, y de la directora Nidia Godoy. Recordemos que las mismas están imputadas por la importación de medicamentos con supuestas facturas falsas. También la magistrada canceló la personería de los abogados defensores Sebastián Quesada, José dos Santos, Alfredo Kronawetter, Jorge Marcelo Kronawetter y también de César Alfonso. Bueno, 57 minutos pasaron de las 14 ya en la recta final. Dos noticias muy importantes. La primera, el fútbol de hoy queda suspendido. Suspendido hasta el miércoles. Postergado. Sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ¿no? Habrá que ver los resultados de los test que se van a tomar a todos los planteles, y en base a eso, los equipos que estén libres de COVID jugarán la fecha el miércoles. Bueno, suspendido entonces el reinicio de la apertura del fútbol paraguayo a consultas de los clubes y de los resultados que vamos a tener en los próximos días. Hasta ahora más de 50 contagiados. 55, sí. Sí, 3 clubes. Sí, señor. Bueno, y en otra información destacada también tiene que ver con lo que va a pasar esta tarde a las 4, dentro de una hora aproximadamente, cuando el ministro Mazzoleni hable en una conferencia virtual y probablemente se pueda tocar y saber qué va a pasar de nosotros. ¿Avanzamos o no a la fase 4? Esa es la pregunta que va a quedar ahí en esta conferencia. Vamos a ver entonces qué nuevos datos va a aportar el ministro Julio Mazzoleni acerca de la situación actual y qué es lo que se viene. Bueno, no se pierdan, ya viene el equipo también de Claro Noticias, pero como siempre nos vamos con buena música. Hoy, me dijo la productora, va a ser una sorpresa. La exclusividad de la productora, ¿sí? Cualquier reclamo con ella, ¿sí? Bueno, gracias, fin de semana, feliz fin de semana, buen resto de jornada. Con esto nos vamos, chau, chau.